Segunda revolución de la química. Importancia del orden. Durante siglos, la comunidad científica ha registrado sus hallazgos y experiencias en escritos como bitácoras, artículos y libros con la finalidad de compartirlos. Desde finales del siglo XVIII, miembros del gremio científico sistematizaron los resultados de sus investigaciones para dar respuesta a preguntas como ¿de qué está constituida la materia? ¿Cuántos elementos existen? ¿Cómo representar los componentes de los compuestos? Un ejemplo de estas aportaciones es la ley de la conservación de la masa del químico francés Lavoisier, quien con la ayuda de una balanza explicó que la cantidad de materia es la misma antes y después de una reacción química. Por su parte, el científico británico John Dalton propuso la existencia del átomo. Con su teoría atómica explicó que cada elemento está formado por el mismo tipo de átomos y que la diferencia entre ellos radica en su peso. Así, los átomos del mercurio son más pesados que los del azufre, por ejemplo, y estos a su vez son más pesados que los del oxígeno. Los estudios de Lavoisier y Dalton marcaron el inicio de la química como una ciencia basada en el método científico, en el que las teorías debían ser comprobadas en el laboratorio. En la primera mitad del siglo XIX, Amadeo Avogadro, John Jacob Berzelius, Joseph Louis Gay-Lussac, Jean-Baptiste Andrés Dumas y otros miembros de la comunidad científica hicieron aportaciones sobre las partículas más pequeñas estudiadas hasta entonces, el átomo y la molécula, para responder preguntas como ¿cuántos átomos hay en una molécula? ¿En qué se diferencia un átomo de una molécula? ¿Cómo se mide la masa de un átomo y la de una molécula? En aquella época no había acuerdo sobre lo que representaba la masa atómica de los elementos ni la masa molecular de los compuestos. Esto ocasionaba que las fórmulas de los compuestos fueran muy diversas y durante un periodo de casi 50 años, de 1811 a 1858, la comunidad científica no logró ponerse de acuerdo respecto a la escala de los pesos atómicos. Aportaciones de Cannizzaro. En 1858, el químico italiano Stanislao Cannizzaro publicó en la revista Nuovo Cimento su trabajo Resumen de un curso de filosofía química, en el que expuso claramente cómo determinar la masa atómica de los elementos y la masa molecular de los compuestos, así como el hecho de que los elementos guardan una relación fija de peso. Este científico partió del concepto de que la molécula está compuesta por átomos, y dado que estos son indivisibles, la molécula debe contar con un número entero de átomos de cada uno de sus componentes. Para comprobarlo, retomó la hipótesis de Avogadro, que nos dice que los gases están constituidos por partículas que pueden ser átomos individuales o moléculas, y principalmente se refiere a que los volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Así, por ejemplo, un litro de oxígeno y un litro de amoníaco ocupan el mismo volumen y tienen el mismo número de moléculas cuando están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Cannizzaro utilizó la masa atómica del hidrógeno, que es 1, del carbono, que es 12, oxígeno 16, nitrógeno 14, del cloro, que es 35.5, del mercurio 200, del yodo, que es 127, del arsénico, que es 300, del hierro, que es 112, y del fósforo, que es 32, para explicar que si una sustancia ya no puede descomponerse en otras, entonces se trata de una molécula formada por el mismo tipo de átomos. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, que es H2, su fórmula, el nitrógeno, N2, y el oxígeno O2. Recordemos que estos elementos los encontramos en la naturaleza formando moléculas diatómicas. Ahora bien, cuando el material es un compuesto, es decir, está formado por diferentes elementos, Cannizzaro sugirió identificar sus elementos y dividir la masa de la molécula entre las masas atómicas de los elementos para determinar el número de átomos que forman la molécula. Para entenderlo mejor, vamos a observar una tabla de este análisis hecho por Cannizzaro para determinar las masas moleculares de algunas sustancias. Podemos observar 4 columnas en esta tabla
En la primera, el nombre de la sustancia, tenemos al agua y el ácido clorhídrico. En la segunda, la masa de una molécula, es decir, una molécula de agua pesaría 18 y una masa de la molécula de ácido clorhídrico sería de 36.5. La tercera columna es masas de cada elemento referidas al peso de un hidrógeno, que será igual a 1. En el caso del agua, que está compuesta por hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, pues tenemos un 2, y un oxígeno tenemos 16. Y en el caso del ácido clorhídrico, tenemos que la masa del elemento cloro es 35.5 y del hidrógeno 1. Por lo tanto, la masa de la molécula sería 36.5. Y en la última columna tenemos la forma actual de representar la molécula. Del H2O tenemos ahí 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y del ácido clorhídrico tenemos la molécula de hidrógeno y la molécula de cloro. Este científico señaló que la masa molecular de una sustancia es la suma de la masa atómica de cada elemento. Cannizzaro estableció que en las reacciones químicas es necesario considerar los números enteros de cada molécula para calcular las masas moleculares. De esta forma, siguiendo el ejemplo de nuestra tabla, tenemos que la masa molecular de la sustancia H2O o agua en la reacción se obtendría así. Elementos que lo componen: hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno H y oxígeno O. Número de átomos del hidrógeno son 2, que se componen a la molécula, y de oxígeno 1. La masa atómica de un hidrógeno es 1 y la masa atómica de un oxígeno es 16. En total, la masa de esta molécula tenemos que son 2 por lo que corresponde al hidrógeno y 16 por lo que corresponde al oxígeno. En total serían 18. De esta forma, Cannizzaro resumió y ordenó el conocimiento de la química de su época y puso fin a la discusión sobre las masas atómicas o moleculares de sustancias conocidas. También expuso sus resultados en el Congreso de Química en Karlsruhe, Alemania, en 1860, que resultó de gran trascendencia para que esta rama del conocimiento se considerara como una ciencia moderna. Aportaciones de Mendeleev. Desde que Cannizzaro diera a conocer las masas atómicas, diversas personas dedicadas a la ciencia las organizaron y las ordenaron, entre ellos Dmitri Ivanovich Mendeleev. En este tiempo se conocían 63 elementos químicos y era necesario clasificarlos. Mendeleev había asistido al Congreso de Karlsruhe, Alemania, en 1860 y regresó a su país, que es Rusia, con nuevas inquietudes. Reunió información, realizó experimentos y sistematizó datos que posteriormente organizó en una tabla. Cuando observó que al combinar con el oxígeno los diferentes elementos químicos, varios reaccionan de manera similar, los ordenó así. Mendeleev denominó óxido a la combinación del elemento con el oxígeno. Al ordenar los elementos de esta forma, notó que las masas atómicas aumentaban de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De esta manera, el flúor, por ejemplo, tiene un peso atómico mayor que el oxígeno, que su símbolo químico es O. Y el sodio, símbolo químico Na, es mayor que el litio, por lo que modificó el orden que correspondía a un elemento de acuerdo a su masa atómica. Con base en lo anterior, enunció la ley periódica de los elementos, que dice: las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas, en la que el concepto periodicidad es la tendencia de una característica a repetirse en intervalos regulares. Como observas, en la tabla de Mendeleev hay espacios vacíos en donde parece que faltan elementos. Esto lo hizo así porque consideró que no podía haber diferencias tan grandes en la masa de dos elementos, al parecer contiguos, y que por tanto debían existir alguno o algunos con masas atómicas intermedias, pero aún desconocidos. Mendeleev incluso pronosticó algunas propiedades de los elementos no descubiertos. Por ejemplo, predijo la existencia y propiedades de dos elementos a los que denominó Eka-aluminio y Eka-silicio. El Eka-aluminio tenía ciertas características que posteriormente se le atribuyeron a un elemento que descubrieron llamado galio, y el Eka-silicio
Posteriormente, también sus características se descubrieron en un elemento llamado germanio. La tabla periódica de los elementos de Mendeleev sigue siendo una útil herramienta para la enseñanza de la química, pues integra y organiza gráficamente los elementos químicos según su comportamiento y propiedades. Las aportaciones de Cannizzaro y Mendeleev generaron en el siglo XIX lo que históricamente se conoce como la segunda revolución de la química, posible gracias a la comunicación de ideas e investigaciones entre la comunidad científica de la época. El Congreso de Karlsruhe, Alemania, no fue solo importante por la difusión de las ideas de Cannizzaro, sino también porque puso de manifiesto la trascendencia de realizar reuniones como congresos y seminarios en las que las personas dedicadas a la ciencia como la química debatan sus teorías y opiniones acerca de los temas de su disciplina.